la parte de sistemas de tipos. Me llama la atención porque yo mismo no me fijaba tanto en eso, ¿no? Pues ahora me he fijado que, pues, por ejemplo, todos los lenguajes, agarren el que agarren, todos los lenguajes de programación tienen un sistema de tipos de diferentes, con diferentes reglas, ¿no? Sin embargo, cuando leemos acerca de un lenguaje, poca gente pregunta acerca de esto, nada más se fijan en que si es estático o dinámico, pero como que no se le da una consideración mayor. Y esto me llama la atención porque pues, ahora sí que en el nombre lleva la penitencia. O sea, es un sistema de tipos. Si vemos como que en un lenguaje de programación es un sistema formal, tiene un subsistema de tipos. Un conjunto de reglas que tienen relaciones entre sí, donde las interacciones entre las reglas van a ser tan importantes como esas reglas mismas. Un sistema tal cual. Y bueno, como les decía, normalmente así es como es el pleito entre una de las tantas guerras religiosas que tenemos los programadores, los que le vamos a alguna de las dos filosofías, pues pensamos que somos como los más chidos y vemos a los demás como los ñoñazos, ¿no? Los que en particular los que hacemos, los que le vamos al tipado estático, vemos al tipado dinámico como que pues, pobrecitos no saben lo que hacen, y los que hacen dinámico y nos ven a nosotros como unos anticuados, demasiado formal y cosas así, ¿no? Sin embargo, esto a veces, bueno, lo que quiero enseñarles es cómo a veces realmente no nos fijamos tanto en el sistema de tipos y a veces en lugar de estarlo usando a nuestro favor, estamos nada más peleándonos con él. En particular, obviamente quiero hablar del sistema de tipos de Ceylon. Su caso es así, me parece muy especial. Seguro no ha sido el único. No he investigado tan a fondo la historia de otros lenguajes. Pero en el caso de Ceylon sí me consta que es un lenguaje que nació a partir de su sistema de tipos. Es una de sus características principales, por no decir realmente que es la característica central del lenguaje. Es como lo más importante porque de hecho de ahí emanan muchas de las otras características que tiene el lenguaje. O sea, de ahí va saliendo cosas incluso de sintaxis, algunos operadores, cosas de gramática y todo obedecen al sistema de tipos. Y es así como lo más importante y que es lo que más cuidado recibe y más atención en el diseño y todo del lenguaje. ¿Para qué nació? La idea original siempre fue arreglar algunos problemas comunes, que a veces incluso son problemas graves, en el sistema de tipos de Java, y que incluso no son exclusivos de Java. Hay muchos de esos problemas que les voy a enseñar que son realmente comunes a C#, a C, a C++, incluso lenguajes de tipado dinámico, ¿no? Pero pues aquí es reunión de Java, entonces vamos a hablar de Java. Y el primer problema que quiero mencionarles es null. Entonces, así como cuando todos ponen cara de null, eso no es un problema. Es que ya se ve que sus cerebros ya fueron infectados con null y ya lo consideran algo normal, cuando realmente ahorita les voy a enseñar que no, que es una bronca esto, ¿no? Null, sin embargo, no sé si todos, obviamente, bueno, quiero pensar que todo el mundo aquí ha programado en Java alguna vez o programa en Java diario, pero conocen otros lenguajes, han programado en C, C++, C#, cualquiera de estas cosas. Se han topado también con null. Null no viene de ninguno de esos lenguajes, o sea, el null se inventó en 1965 para un lenguaje que se llamaba Algol, que es Algorithmic Language. Lo inventó un cuate que se llama todavía, Tony Hoare, porque estaba haciendo el compilador de Algol y para no tener esos errores de referencias no inicializadas, pues era más fácil poner alguna referencia que fuera como: esto no apunta a nada ahorita, pero ya déjame en paz, compilador, yo sé lo que estoy haciendo, que es como empiezan muchos de los problemas siempre en la programación, y ahí nació el null. Y él mismo, pues que fueron 45 años después, mencionó esto, que él lo llama su error del billón de dólares. Esto, por supuesto, es un estimado como los que hacemos cuando vamos a sacar proyectos, ¿no? O sea,
más se sacó de la manga. A lo que está haciendo referencia pues es al tiempo que se ha perdido y dinero que se ha perdido en horas extras de programadores, debugueando cosas aquí, haciendo validaciones que tal vez no deberían estar haciendo, salidas a producción que se retrasan, sistemas de producción que se caen por estas cosas, todo ese tipo de problemas. Porque, por ejemplo, bueno, ustedes están acostumbrados a lo que pasa en null en Java, ¿no? Pero así en la prehistoria, cuando programaban en C o en Algol, cosas así, si hacían una referencia de repente a null, trataban de accesar la memoria, no estaba apuntando donde creían que iba a estar, les pasaba un core dump, que era, su proceso se muere y lo último que hace así con su último aliento de vida es escupir todo el contenido de la memoria a disco, dejarles un archivito y pues el programador para depurar esto tenía que leer todo eso que pues obviamente está en binario y revisar qué pasó, ¿no? No era una manera muy amistosa de depurar un programa. De hecho, el core dump era como más útil para un atacante, para tirar un proceso, generar el core dump y poder analizarlo a ver si adentro venían passwords o ciertos strings que hubiera en memoria, que para depurar un programa. Y entonces, bueno, cuando nace Java, lo primero que hicieron fue decir, nos vamos a quitar de ese problema, vamos a mejorar las cosas, vamos a sustituir el core dump con una null pointer exception. ¿Qué ocurre? Pues como ya a todo mundo le ha salido alguna null pointer exception en su código. A los que no les ha salido es porque no han programado lo suficiente en Java. Este código es así, pues casi ni siquiera este es el mínimo código que necesitan. Podrían quitar el try catch y con que hagan la pura línea del print ya tronaría, ¿no? Porque están haciendo el string vale null, entonces truena. Pero, y bueno, si lo cachan pueden recuperarse del error, si no lo cachan, pues si es el único hilo, bueno, al menos les va a salir un bonito stack trace donde les diga exactamente dónde tronó su programa. Pero lo importante de esto aquí hoy es hablar de esta línea. Esa línea que les digo que ya están así como infectados en su cerebro de null porque esto no les causa ningún ruido. Sin embargo, pónganse a pensar desde el aspecto del sistema de tipos. Todos conocen el sistema de tipos de Java, o al menos eso es lo que creen. Pero, por ejemplo, ¿saben lo suficiente como para saber que hay una jerarquía de clases e interfaces? Y que entonces cuando ustedes declaran una variable de un tipo, ¿qué le pueden asignar? Pues valores de ese tipo o de subtipos, ¿no? Cosas más específicas, pero no hacia arriba. Entonces, si tienen un string, ¿qué le pueden asignar? Una variable tipo string, pues strings o null. Si tienen variables tipo object, pues cualquier clase o null. Si tienen variables tipo integer, se supone que nada más le podrían asignar integers o null. Cualquier clase que ustedes definan, le van a poder, o sea, cuando definan una variable de ese tipo, si ya cacharon el easter egg ahí, qué bueno, van a poder asignarle null. Entonces, la pregunta viene, ¿de qué tipo es null? ¿Sí? Y es cuando piensan mucho, pues null no tiene tipo. ¿Cómo que no tiene tipo? O sea, esa es una manera de verlo. No es cierto, sí tiene un tipo. Lo que pasa es que en Java ni siquiera nos lo dan. Es un tipo no denotable. Null es de un tipo que no tiene nombre, pero se llama el tipo fondo. Significa que es un tipo especial que extiende a todos los tipos existentes en el sistema. Y de ahí, y nadie lo puede extender a él. Es como el tapón que se pone abajo, así como arriba tiene la jerarquía su clase raíz, en la parte de abajo tienen el tipo fondo y ya amarran todo, queda como cerrado. Pero eso, ya sea que vean esto, o que piensen que null no tiene tipo, de cualquiera de las dos maneras, la verdad es que o sea, en el sistema de tipos esto es un hoyo gigantesco. O sea, es de las así. Porque esto de que o no tiene tipo, o es de otro tipo, o quién sabe qué tipo tiene, eso es algo que debe pasar en lenguajes dinámicos, no en lenguajes de tipo estático. Entonces, este fue uno de los primeros problemas que
que se lo pretende resolver. Bueno, no pretende, que resuelve. Y la manera en que lo hace es considerando que un sistema de tipos, pues es, como les decía, es un sistema, es un conjunto de reglas, no hay una sola receta simple de un paso para resolver este problema, porque es un problema complejo y resolverlo va a requerir varios pasos, ¿no? El primero de los cuales va a ser deshacernos de null. Imaginemos que no existe, estamos en una historia alterna donde nunca se inventó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí necesitamos tener de repente valores con una referencia a null, porque pues dices, ¿qué pasa si leo un string y viene de la base de datos y no hay nada? ¿Qué pasa si quería leer algo de un socket y pues no pude leer y no obtuve ningún valor? Una cadena vacía no es lo mismo que null, un byte en cero no es lo mismo que la ausencia de un byte, etc. Pero entonces necesitamos definir null, pero vamos a definirlo bien, es decir, vamos a darle un tipo. Pues, ¿por qué no creamos un tipo que se llame null? Y ahora lo tenemos que poner a nivel de object. Ajá. Porque realmente lo que hacemos con null. Con null representamos la ausencia de objetos. Y con object y sus subclases representamos objetos. Pero no está padre tener dos clases raíz. Entonces vamos a agregar una superclase ahora nueva. Sí, parece que estoy haciendo trampa, pero espérense. Y esta superclase nueva pues es anything porque puede ser objeto o puede ser nada. De esa clase raíz nueva van a colgar la jerarquía que ustedes ya conocen. O sea, de ahí van todas las subclases, deben ir abajo de object. Y del lado de null, ¿qué va? Pues solo necesitamos una instancia que sea de este tipo. Y vamos a ponerle null con minúscula. Pero ahora, ¿qué es null entonces? Ya lo volvimos a meter, pero su definición es completamente diferente. Antes era una palabra reservada, que nadie estaba seguro ni siquiera qué representa. Ahora es un objeto. Es una sola instancia de esta clase. Entonces, si regresamos y tratamos de escribir estas cosas, ya no van a jalar. Porque, pues, string no es null, null no es un string, entonces el compilador te dice, no se puede, no puedes asignarle null a un string. Null solamente lo podrías asignar ¿a qué? A una variable de tipo null. Ahora eso no es muy útil, ¿no? Como que no te sirve de mucho si de veras dices, ¿qué pasa cuando a veces necesito un string o null? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, es un tema que estuvo muy de moda este año, y después de muchas marchas y cosas así, pues se logró hacer la unión de tipos. Este es de otro tipo de unión de tipos, y son otros tipos los que unimos, pero la cosa es que, así como estamos diciéndolo, así lo tenemos que hacer. ¿Qué pasa si quiero string o null? Entonces voy a tener un tipo unión, donde digo, el de arriba es un tipo, el de abajo es otro. Así se llaman, tipo unión. Tengo un tipo que puede ser string o integer, string o null. El sistema de tipos puede pensar acerca de esto, y entonces me acepta que defina una variable tipo string o integer y le puedo asignar tanto strings como integers. Y a los de abajo les puedo asignar ya sea un string o null. Ajá, nada más que incluso, y es cuando empezamos con cosas ya de, ok, el sistema de tipos, ¿qué necesita más el lenguaje? ¿Por qué no simplificamos la sintaxis de esto? El caso de abajo va a ser muy común. Ajá. O sea, algo va a ser de un tipo o null. Entonces, pues, agreguemos azúcar sintáctica, donde dices string interrogación es lo mismo que decir string o null. Entonces, así se lee, o puedes decir que es un posible string o un string opcional. La cosa es que eso es lo mismo que poner pipe null. ¿Y esto cómo se usa? La cosa es que un tipo unión es un poquito como si fuera un tipo de Schrödinger. Es las dos cosas, o todos los que digan, hasta que ustedes lo tengan que observar y ver de qué tipo realmente es el valor. ¿Ah? Por ejemplo, en la primera línea tenemos ahí ahora sí un string opcional.
Si ese método algo les devuelve un string opcional, lo pueden capturar en una variable de ese tipo. Cuando lo quieran imprimir, cuando lo quieran usar, el compilador no los deja, porque dice, no sabe si es un string o null, y eso del punto size, null no conoce esas cosas, no tiene métodos, no tiene nada, es un objeto ahí vacío. Entonces primero tienes que resolver si es que es un string, y con null, como dijimos, eso no es un objeto, pues tenemos un operador especial que se llama exists, y entonces preguntas, si existe esta variable, es decir, si no es null, entonces ya lo vas a poder usar. Con eso básicamente queda arreglado, pero todavía quedan aquí colgando algunas cosas. ¿Qué pasa si alguien quiere hacer otra subclase de anything? O si alguien quiere hacer una subclase de null, o si alguien quiere hacer más instancias de null y empezar a hacer un código ahí que no se entienda bien. No queremos eso porque también otro de las metas de Ceylon es que sea código muy legible. Entonces, si permitimos que alguien haga otra instancia y le ponga nil, y el rato te cuentas null y nil y cosas así, y nada, y etcétera, no lo va a hacer muy legible el código. Entonces, en Java, esto que les voy a enseñar simplemente no se puede hacer. Pero en Ceylon tenemos esta característica que se llaman tipos algebraicos o tipos enumerados, que son una manera de cerrar una jerarquía. Es donde ustedes pueden definir un tipo y ahí mismo definir quién lo puede extender, o sea, qué subclases puede tener o qué subtipos puede tener, o qué instancias lo van a implementar. Y para esto pues necesitamos sintaxis para cómo definirlo. Entonces arriba dice, estamos definiendo esa clase raíz que vieron en el diagrama, la clase anything, que puede ser object o puede ser null. Y tenemos la clase null, que solamente va a tener un objeto que se llama null con minúscula. En Ceylon es simplemente, todos los tipos empiezan con mayúscula, a fuerzas, no pueden hacer clases que empiezan con minúscula, y no pueden hacer instancias que empiezan con mayúscula. O sea, algo que empieza con mayúsculas a fuerzas es un tipo, y algo que empieza con minúsculas a fuerzas no lo es. Y abajo tenemos la definición del objeto null, que es de la clase null con mayúscula. Aquí les estoy enseñando tres cosas. Es un tipo algebraico que define subtipos que lo pueden extender, un tipo algebraico que define solamente instancias que lo pueden extender o implementar, y que tenemos sintaxis para hacer singletons. O sea, en lugar de tener que hacer una clase anónima o algo así donde definieran este null y lo asignaran a quién sabe qué cosa, cuando dices object null o object lo que sea de tal clase, pueden tener singletons, o sea, una única instancia de ese objeto. Esto no es sintaxis especial, no es algo que guardemos como para uso privado del módulo de lenguaje o de este caso particular. Esto es algo que simplemente se ofrece a la gente que programa en Ceylon. Nosotros mismos lo usamos para definir otros tipos. O sea, Boolean pues es un tipo algebraico que tiene dos instancias, true y false, el tipo comparison, y así tenemos algunos otros, y ustedes pueden, estas son de las cosas que ya pueden usar como para empezar a diseñar componentes de otra manera. Podrían hacer una clase baraja donde tienen los 4 diamantes, espadas y no sé qué, o ese tipo de cosas, ¿no? Y con eso tener jerarquías cerradas, que a veces es muy útil, y para hacerlo en Java, como no tiene eso el sistema de tipos, a veces le damos mucho la vuelta con las APIs y el SPI y las clases privadas y los factories y cosas así. Esto es como más sencillo y puedes hacer todo más transparente. Estás usando el sistema de tipos a tu favor en lugar de estar peleándote con él. Ahora, regresando a lo de tipos unión, porque eso de verdad es una de las cosas como más revolucionarias que trae el sistema de tipos. Este patrón, ahorita lo que les quiero enseñar son algunos patrones que seguro los van a ver y los reconocen en Java. Tienen un método login que te devuelve un usuario. ¿Y qué hace? Pues si el usuario y el password están correctos, te devuelve el usuario. ¿Qué debe de hacer este método si no existe el usuario? Pues está bien, te puede devolver null, pero ¿qué pasa si el usuario
sí existe, pero el password está mal. ¿Qué pasa si el usuario y el password están bien, pero el usuario está bloqueado en el sistema? Por diferentes razones, además puede estar en distintos estatus, ¿no? Entonces, como que devolver null no es suficiente información. Pues lo que hacen normalmente, cuando ellos se encuentran con eso, es que pues lo único que pueden hacer es arrojar una excepción, ¿no? Y se crean su login exception, y entonces dicen, pues devuelvo esto. Pero eso está mal. Ese realmente no es el uso correcto de una excepción. Las excepciones no fueron creadas para esto. Las excepciones son para cuando ocurre algo excepcional, como que se caiga la base de datos, se cae la red, alguna cosa que no debería de pasar nunca. Para eso es una excepción. Lo que estamos hablando ahorita de que si el password está mal o el usuario está bloqueado, son casos de uso perfectamente bien definidos desde antes que los programaran, ¿no? O sea, saben que va a pasar eso. Hay columnas en la base de datos para determinar esos casos. Van a llegar en una bola de ifs o lo que sea, switches, etc. En su código está definido todos esos casos. ¿Cómo es que esos casos terminan en un throw new login exception? Eso está mal. O sea, realmente en su código nunca deberían arrojar un throw, a menos que sea algo de bajo nivel y que de veras pasó algo gravísimo. Pero este uso de excepciones está mal. Pero no tienen de otra en Java. En cambio acá está bien fácil. Devuelves usuario o alguna otra cosa. En este caso se me ocurre poner un integer para representar que a lo mejor el 1 es que el usuario no existe, el 2 es que el password está mal, el 3 es que está bloqueado, etcétera, etcétera. Y entonces ya tienes todos tus tipos de errores. Llamas el método, validas de qué tipo es lo que te devolvió y según eso actúas. Pero no hay excepciones en tu flujo, porque no debe haberlas. Estamos hablando de casos bien definidos. Otro problema, que creo que este sí les debería de chocar a muchos, aunque sea por teclear tantos paréntesis, pero esa no es la peor bronca. Pero el casting, cuando tienen que hacer casting, que es simplemente esto, ¿no? O sea, forzar. El casting es dos cosas. Estás forzando un tipo, una variable definida como de un tipo muy general, la estás forzando a que se comporte como de un tipo más específico. Esa es una de las cosas que están haciendo. Lo que realmente están haciendo en la práctica es decirle al compilador, quítate, yo sé lo que estoy haciendo. Y esa segunda parte casi siempre no es cierto. Entonces, aquí por ejemplo yo pregunté, si ese object realmente es una instancia de string, entonces haz un cast a string. Pero ¿qué pasa cuando alguien llega y se le ocurre, no sé, hay 50 líneas de código, entonces yo no veo arriba que era el if? Está programando, ya se echó 5 o 6 chelas, pasó el Palmer Peak y dice, ah, sí, era un collection. Entonces le hace un cast a otra clase que no era. Pasó el if, que porque sí es un string, y le hace un cast a algo que no es un string. ¿Qué va a pasar? Truena, class cast exception, qué bien que ya se lo saben. Qué mal que tengan que vivir con eso. ¿Por qué tiene que pasar esto? O sea, si pones un if, el compilador puede ver que estás preguntando si es una instancia de string. Entonces, ¿por qué no te lo valida de una vez? ¿No? O sea, en los IDEs, en Eclipse y en IntelliJ te avisan, ¿no? O sea, hasta cuando quieres hacer autocomplete, le pones punto y te salen los métodos de la clase que estás, o sea, te los saldrían los métodos de string. Y cuando los tecleas te pega el cast solito, pero ese ya es código que hay que mantener, nomás te lo generó. Y el mejor código que puedes mantener es el que no escribiste. Que nadie escribió, el que no existe, el que no está ahí. En Ceylon tenemos esta cosa que se llama el tipado por flujo, o flow typing, y lo que hacemos es acotar los tipos. Flow typing, ¿por qué? Porque según el flujo del programa, un valor puede cambiar su tipo, se puede de repente volver más específico. Concretamente, pues, en este caso tienes tu object, pregunta si es un string, y si sí es un string, ya, adentro de ese bloque, el valor es de tipo string. El compilador lo considera de tipo string, por lo tanto, si el compilador lo sabe y tú lo sabes, pues el cast sale sobrando. No necesitas hacer un cast a nada, ¿no? En Ceylon ni siquiera existe la sintaxis para hacer cast. O sea, si tú aquí quisieras poner paréntesis string, paréntesis algo, punto length o lo que sea, el compilador te da un error porque dice no sé
qué escribiste, porque eso no existe. Esa sintaxis no existe en serio, no pueden hacer un cast. Y aquí es algo padre porque es, o sea, todo el mundo te habla de cuando ves un lenguaje nuevo, así, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, puedes. Sí, también te puedes disparar en el pie. Aquí, por ejemplo, nosotros ya sabemos que el casting es, o sea, está ahí apuntándote al pie, nomás listo para que te dispares. Entonces lo que vamos a hacer es quitarlo. Ajá. Vamos a poner seguridad en esa parte. No puedes hacer cast, no te dejamos hacer eso, porque el cast te lleva a escribir tonterías. Y no queremos que escribas tonterías, queremos que escribas código que jala. Que sepas que si compila, va a jalar. O sea, en tiempo de compilación cachamos un error, que entonces ya por eso nunca vas a tener class cast exception. Esto del flow typing es tan inteligente como para darse cuenta. Incluso aquí tenemos una unión de 3 tipos: string o integer. Primero preguntas, si existe, ¿qué es lo que va a hacer? Adentro del bloque ya no va a ser null, va a ser string o integer. ¿Puedes jugar ya con ese valor? Pues sí, porque lo que tengan en común string o integer ya lo puedes invocar. Por ejemplo, esto del hash. Si quieres saber ya cómo, así a fuerza, si es string o es integer, pues haces un if y es string. Y adentro de ese if lo puedes tratar como un string. Pero en este caso particular, el compilador dice, ok, tenías una unión de 2 tipos. Pusiste un else, es el flow typing modalidad, si no es Chanasquana. Si no es string, pues es un integer. Y entonces abajo tampoco haces cast. O sea, nada más algo entre 2. ¿Por qué? Porque es un integer. Esto casi, fuera de que está definido el valor arriba y de que dice que sí es un string, casi parece código dinámico. O sea, porque si nada más te fijas en lo que estás haciendo con ese valor de algo, pues estás trabajando con él, pero no tienes que estarle pegando todo el tiempo el cast a qué cosa es. O sea, el tipado estático no quiere decir que todo el tiempo tienes que estarle diciendo al compilador qué tipo es algo. También lo puede inferir, y nada más que tengan el acuerdo en común que los dos saben de qué están hablando y ya. Pero no lo tienes que estar teclando todo el tiempo. Y hablando de eso, pues, o sea, el compilador tiene inferencia de tipos. O sea, en el sistema de tipos podemos evaluar expresiones, no para darte su resultado, porque eso no va a pasar en tiempo de compilación, pero en tiempo de compilación lo que puedes hacer es evaluar el tipo de una expresión. Y teniendo tipos unión y cosas así, es muy fácil que puedas evaluar el tipo de una expresión y decir, bueno, pues si tienes la literal 1, pues es un integer, ¿no? O si tienes una cadena, o si tienes, por ejemplo, cuando llamas el método que habíamos definido hace rato de login, cuando invocas login, ¿de qué era el resultado? Pues era usuario o integer, ¿no? Entonces, ¿para qué tener que escribir usuario o integer? Puedes escribir, ahí sí tenemos una palabra reservada que se llama value, y dices value x igual a login. Bueno, aquí value c igual a login. Esa c es de tipo usuario o login. No lo tienes que teclear, o sea, el compilador lo sabe y tú lo sabes, entonces ya, o sea, tener que escribir todo eso no es necesario. Esto es a nivel local, porque hay lenguajes que hacen inferencia de tipos a nivel global. Lo hace lentísimo y sí llegas a muchas condiciones que son indeterminadas. Entonces, en lugar de hacerlo lento y todo, pues, todo esto lo puedes hacer de manera local. Y además hace que el código no sea tan legible. Entonces, cuando tienes un método público, por ejemplo, un método visible desde afuera de una clase, es mejor que puedas ver el tipo, porque lo escribiste, en lugar de tener que definirlo. O sea, que dejar que lo infiera, pero que te lo infiera también la persona que lo está invocando. Y ahora, ya entrados en este rollo de unión de tipos, que si se fijan es un poco como de teoría de conjuntos, pues la otra operación que se puede hacer es la intersección. ¿Para qué serviría una intersección de tipos? Les voy a enseñar un ejemplo que tal vez algunos se hayan topado en Java programando, cuando dicen, ¿para qué sirven las interfaces en Java? Se supone que es cuando definimos un contrato y entonces defines una bola de métodos y con eso, cuando validas que alguien tenga esa interfaz, estás validando que implementó esos métodos, no te importa qué clase es, ¿no? Eso se supone que es un contrato.
Exacto, pero lo que te interesa es que implementó tal método. No te importa qué clase sea realmente, sino que responde a eso. Pero eso es como la teoría. O sea, en la práctica, una interfaz sí es un tipo y la bronca es esta. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un método? Estoy haciendo un sistema que pues, es un microservicio porque ya está de moda y entonces tengo unos objetos que son runnables y son serializables. Son las dos cosas porque tengo un productor de esos objetos que los va a serializar, los va a mandar a otro proceso y en ese otro proceso se van a ejecutar. Entonces, necesito que sean runnables para que los ejecuten de aquel lado y necesito que sean serializables para poderlos pasar de un lado a otro. No suena así como muy descabellado. Y sin embargo, ¿qué tendría que hacer para poder definir un método donde reciba objetos de ese tipo? O sea, ¿cómo le digo que necesito las dos cosas? O sea, de dos. La manera fea, que es esta, que es, pues defino uno de los tipos para que me lo pasen y pues me van a poder invocar este método con cualquier runnable. Entonces adentro tengo que verificar que es un serializable. Y si no es un serializable, pues voy a tener que arrojar una excepción porque ya no hay de otra, ¿no? ¿Qué más hago en tiempo de ejecución? Porque esto ya no lo pude cachar en tiempo de compilación. Estamos arrojando excepciones cuando hay casos bien definidos, porque en el momento en que dije, voy a pasar uno pero necesito los dos, es un caso bien definido. El caso bien definido es que necesito que sean las dos cosas, pero el sistema de tipos no me deja, me está limitando. Y cuando hago estas cosas, ya no estoy usando el sistema de tipos de Java, me estoy peleando con el sistema de tipos de Java. Otro peleador con más experiencia va a llegar y te va a decir, no hagas eso, haz esto. Hazte una interfaz vacía. Ah, claro, todos así, a huevos. Sí. Esa es la solución. ¿Por qué nos enseñas porquerías cuando puedes hacer esto a la primera? Sí, claro. Si hago mi runalizable, que implementa las dos, pues ya está, claro, ¿no? Entonces, a este método ya le puedo pasar cualquier objeto que sea runnable y serializable, ¿no? No. A ver, 2 segundos. ¿Por qué no? Porque mi método ya no dice que mi método no dice que recibe runnable y serializable, mi método dice que recibe runalizable. Entonces todo este choro del contrato, de las interfaces, que no me importa el pedigrí, no es cierto, es puro choro. Aquí ya estoy diciendo que sí me importa, porque pues definí un contrato vacío, pero ahora lo tienen que obedecer. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando llega Eric y me dice, oye, encontré una librería de Apache que crea unos objetos que son runnable y serializable, pero no son runalizable? O sea, entonces, ¿cómo los metemos aquí? ¿Trancazos o qué? Un cast, patronar. Incluso si haces un cast patronar, porque en tiempo de ejecución te va a decir no es runalizable. Tendrías que hacer un envoltorio, o sea, tendrías que hacer una clase que implementa runalizable y que recibe el otro tipo, y entonces ya tu baja cohesión y todo eso ya se fue al demonio. O sea, porque tienes un tipo, es un caso especial que estás manejando. Al rato llegan con otra de Spring y tienes que hacer el otro, ya es puro middleware que estás haciendo. ¿Cuándo sería tan fácil implementar esto? Si tuvieras tipos de intersección en Java. En Ceylon sí los tienes, entonces en Ceylon defines un método así. Quiero recibir un objeto que sea runnable y serializable. O sea, aquí sí es que sea uno y el otro, tenga dos interfaces. ¿Qué es? No me importa. Este método recibe los runalizables, recibe los del Apache, los de Spring, los de lo que sea, que implemente esas dos interfaces. Y adentro pues no le tengo que hacer casta nada, porque puedo invocar tanto los métodos de serializable o pasarlo a cosas que esperen un serializable y a cosas que pasen un runnable. Entonces ya es los dos tipos. Dime. Si mandas, o sea, por ejemplo, si le quieres pasar un runnable, en tiempo de ejecución no te deja. Perdón, en tiempo de compilación no te deja. El compilador te dice, el parámetro de enviar tiene que ser runnable y serializable, y tú estás pasando solo un runnable. Si pusieras ahí un OR, estás diciendo que estás esperando un runnable o serializable, y ahí sí podrías, pero no es este caso.
Pero sí, obviamente los tipos unión los puedes usar donde sea que uses tipos, y los intersección también. O sea, los tipos intersección los puedes usar como para definir un valor de retorno, puedes definir atributos. A lo mejor quieres usar un tipo de intersección para un valor de retorno de una función porque quieres, adentro creas una función anónima que implementa las dos interfaces y pues qué tipo es, pues quién sabe, pero estás devolviendo las dos interfaces. Y obviamente puedes definir métodos que reciban tipos unión. De hecho, ese es el siguiente caso. Bueno, no, esa es en otra charla. Ups. Pero sí, podrías definir un método que reciba integer o string. Y adentro tienes que resolver qué cosa es, ¿no? De hecho, y es así como paréntesis, en Ceylon no hay sobrecarga de métodos. Esto de que tienes un init, 5 implementaciones del método init o del método x, no te deja. O sea, solamente puedes tener un método que se llame x. ¿Por qué? Porque los dos patrones que se usan, o sea, eso de los métodos sobrecargados, realmente hay dos patrones de uso en Java. Uno es para tapar el hecho de que de Java no puedes definir métodos con valores por default, perdón, parámetros con valores por default. O sea, que digas, quiero un método que recibe un string, pero si no le pasa nada, entonces ponle que el string sea Juan. Eso no hay en Java. En Ceylon sí lo tienes, entonces lo puedes llamar sin argumentos o con un argumento que sea la cadena que tú quieres. Entonces ya no necesitas la sobrecarga de ese método para ese caso. Y el otro caso es cuando defines métodos que tienen el mismo número de argumentos, pero de distinto tipo. Y lo que haces internamente siempre es la conversión de un tipo a otro y mandar llamar al otro método. O sea, hay un método que es el que hace todo y los demás son como entradas a ese método. Entonces realmente la sobrecarga de métodos está ahí para cubrir una deficiencia del sistema de tipos también. Entonces realmente nada más necesitas, recibiendo tipos unión y tipos intersección y parámetros con valores por default, ya no necesitas sobrecarga de métodos. Por eso no hay en Ceylon. Y por último, los voy a dejar así con el caso más raro, pero más frustrante, nada más para ver si a alguien le ha pasado aquí, con algo que se llama tipos no denotables. Pero antes de hablar de los tipos no denotables, voy a hablar de este código. Se los dejo ahí, digiéranlo, evalúenlo, traten de analizarlo. ¿Qué harían si fueran un compilador? Compila, no compila, corre, no corre, truena, no truena. Si fuera pregunta de entrevista, ¿qué dirían? Esa es así, peor que las de Google. Porque de verdad, no hay nada obvio que esté mal en ese código. No hay broncas de sintaxis, no hay nada. Pero ojo, tiene generics. Entonces, por ahí va. Ajá. La cosa es que si compilan este código va a tronar. Pero este es el mensaje de error. Y aquí es cuando todo el mundo pone exacto su cara de what. Así, what? ¿Qué carajos es cap1? Capgato 1. ¿Alguien ha escrito lo que se llama capgato 1 en Java? ¿Ven un capgato 1 en lo que yo escribí? Cuando dice que T no se puede convertir a capgato 1, dices, pues, ¿y a mí qué? Nadie está tratando de convertirlo a eso, ¿no? No vi un capgato 1 en ningún lado, nadie lo está llamando, estás apenas compilando mi código, nadie lo ha podido llamar porque no está en bytecode. Y hasta abajo ya te dice, ¿no? Después de 40,000 explicaciones como disculpándose, así de, bueno, lo que pasa es que capgato 1 es una fresh type variable. No, pues ya, ok. Ya con eso ya no hay bronca, compilador, gracias. ¿No? Capgato 1 extiende object de la captura de una interrogación. ¿No? Bueno, gracias. Resulta que no sé Java, no sé nada, ya me voy a dedicar a otra cosa, ¿no? Lo que está pasando ahí, ese error es tan raro porque el compilador utiliza tipos no denotables. Los tipos no denotables son tipos que el compilador puede definir, pero que por su definición se están saliendo como del sistema de tipos que ustedes conocen. Son tipos que no pueden ustedes definir en Java. Entonces dices, ¿cómo es que si estoy programando en Java me sale de repente un tipo que no se puede definir en Java? Pues el compilador los usa.
los usa de manera temporal para definir, hacer algunos cálculos de diferencia de tipos y cosas así. Pero la bronca es que si de repente a la mitad de uno de esos cálculos decide que ya no puede más, truena, y es cuando se levanta la cortina y ven una cosa de estas. Ahí están viendo lo que no deberían saber siquiera que existe, pero pues lo ven. Por eso tiene CapGato 1 es un tipo temporal que definió el compilador para tratar de resolver que si se podía pasar de T a la interrogación otra, y decidió que no, entonces truena. En Ceylon, y esto la verdad es muy frustrante porque es el caso donde ya por más que hayas estudiado y estés certificado y cosas así, te salen una de estas cosas y tienes cara de what porque no sabes qué está pasando. Porque el compilador en cierta forma te está haciendo trampa. Entonces, algo que hacemos en Ceylon es que el compilador solamente usa tipos denotables para todos sus racionamientos de verificación de tipos. O sea, no va a crear nunca un tipo de manera temporal que no pueda ser definido dentro del sistema de tipos de Ceylon. ¿Y eso en qué resulta? En que el racionamiento que haga de tu código es el mismo que tú hiciste. Pero si de repente que razonaste mal acerca de tu código, pues te va a avisar. Pero cuando te salgan errores, van a ser errores que entiendas. O sea, no nomás se trata de darte errores con una sintaxis más clara o redactados más bonitos, más amables, lo que hablen de usted o lo que sea. Se trata de que cuando ves el error, sepas de qué te está hablando el compilador, porque está razonando los tipos igual que tú, y lo veas y sea como si alguien hubiera llegado a decirte, no, aquí no puedes usar ese tipo, era otro. Es que fíjate, es un tipo unión y no lo he resuelto. Ese tipo de cosas, y digas, ok. Entonces no importa si estás programando por primera vez en Ceylon o si llevas un año o 5. Nadie puede llevar 5, pero si llevaras 10 años programando en Ceylon, te sale el error, lo entiendas, ¿no? Eso es lo importante aquí. Entonces, bueno, esto es acerca de tipos. En resumen, pues les mostré hoy, la idea es mostrarles todo el sistema de tipos. Hay más cosas, no les puedo enseñar todo, no me da tiempo. Pero pues lo más importante son tipos unión, tipos intersección, que tenemos inferencia local, los tipos enumerados, el tipado por flujo, y enseñarles sobre todo, mostrar cómo estas características nos llevan a poder eliminar otras cosas que están en el sistema, que están en el lenguaje, concretamente hablando de Java, pero esto que les enseñé también pasa en otros lenguajes, que están ahí simplemente como para cubrir otras deficiencias. O sea, el casting está de sobra, entonces lo puedes eliminar y quitar los casting, que son fuentes de errores, si tienes tipado por flujo. Puedes quitar estar tecleando tantas cosas y que te equivoques a la hora de definir un tipo, si tienes inferencia local. No tener tipos no denotables te lleva a que pues, no te van a salir errores frustrantes o incomprensibles. Y los otros tres son realmente cosas que te van a llevar a empezar a cambiar el diseño de tus componentes, porque dices, bueno, ya no tengo sobrecarga, pero tengo los tipos unión, puedo definir que una cosa es una u otra, y empiezas a diseñar software de manera distinta, ¿no? Entonces, tal vez luego en otra plática les puedo enseñar cómo empieza a haber, si los pudiéramos llamar tal vez patrones de diseño, o les llamamos idioms, que es como la jerga que se habla, ya en Ceylon, cuando empiezas a usar estas cosas y darte cuenta cómo empiezas a usar el sistema de tipos y el lenguaje a tu favor, en lugar de estar tratando de pelearte con él y con las limitaciones que tenga, ¿no? Otras cosas que no vimos ahorita es que los generics en Ceylon son reificados, es decir, están disponibles en tipo de compilación. Eso significa que puedes preguntar si una lista, por ejemplo, es lista de strings o es lista de ints o es lista de qué cosa. La varianza se maneja diferente que en Java. La varianza es algo que se usa va con los generics. Es algo que nadie usa, básicamente todo el mundo deja sus tipos siempre invariantes y luego los empieza a quitar porque los generics son como difíciles de entender cuando empiezan a meterse en esos temas. Y bueno, y tenemos tuplas. Las tuplas son un caso muy chistoso porque es un tipo definido dentro de Ceylon
de manera ya en el lenguaje, no es ni siquiera un truco nativo que hay atrás o algo, y son posibles gracias a los tipos unión. Una tuple es una colección de elementos donde tienes elementos de distintos tipos, pero en tiempo de compilación sabes de qué tipo es cada elemento. O sea, tú podrías tener una tuple donde tienes un string, un entero, un float, y sabes en tiempo de compilación que el primer elemento es un string, que el segundo elemento es un float, que el tercer elemento es un integer, sin tener que hacer cast, sin tener que hacer nada de esas cosas. Empiezas a escribir tu código y pareciera código dinámico porque no ves que hay tipos por ningún lado, apenas si los mencionas cuando los necesitas, y ese es el chiste, que el sistema de tipos está ahí para ti y no tú para él. Lo usas a tu favor, ¿no? Bueno, preguntas que tengan. Bien. Por los ejemplos que pones, me da la impresión de que se trata de forzar técnicas de programación dinámica en un lenguaje tipado. Por ejemplo, en el primer ejemplo que ponías, el de los tipos unión, tenías un string o un integer. Y dependiendo de uno u otro, o sacabas una longitud o lo dividías entre dos, una cosa así. ¿Qué diferencia hay entre eso y simplemente en un lenguaje dinámico no declarar nada y al momento que se esté ejecutando preguntar, ¿eres string? Ah, ok, obtengo tu longitud. ¿Eres número? Dividido. Hay una gran diferencia porque este es un lenguaje tipado estático. Que te da el ID en el momento de compilar. Es que no nomás son hints, aquí no es que se trate de hints, aquí se trata de que no compila el código. O sea, si tú nomás pones lo de algo entre dos, sin haber validado que es un entero antes, ese código no compila. Porque te dice, eso de dividir algo entre dos, pues ¿cómo quieres dividirlo si no sabemos de qué tipo es? Podría ser un integer, pero también puede ser un string, un null o algo. Entonces te forza. La gran diferencia es que esto te va a obligar a que valides de qué tipo es. Porque el tiempo de compilación, obvio lo que termina haciendo el compilador por ti tras bambalinas es que cuando se compile a bytecode, esto no genera código Java, el compilador te va a generar bytecode. Pero ese bytecode va a traer el cast. Pero no importa porque ya el compilador lo metió donde sabe que tiene que estar, porque ya están las reglas definidas en el sistema de tipos. No hay chance que lo meta mal. Pero tú no lo pudiste meter mal porque no es manera de que hagas cast. Pero por la manera de que no haya, igual que no puedes meter un cast, no puedes nada más usar un valor sin saber de qué tipo es. En algún lenguaje dinámico sí puedes escribir algo igual a 2. La diferencia va a ser que eso truena o no truena en tiempo de ejecución. Aquí estamos con estas validaciones, la idea es traerte todos esos errores que ocurren, como lo del null, lo de los cast, incluso errores de índices y de cosas así de acceso a colecciones, que normalmente te ocurren en tiempo de ejecución, traértelos a tiempo de compilación. Cuando los tienes en tiempo de compilación, ya sabes que, o sea, si escribes puro código en Ceylon, si haces un sistema completo en Ceylon, nunca te va a salir una null pointer exception. Sí, está bien. Nunca te va a salir una class cast exception porque el compilador te obligó a que valides ese tipo. Ajá. No es que eso no es un patrón realmente de programación dinámica. En la programación dinámica es como, nada más yo sé lo que estoy haciendo y tú divídelo entre dos, porque tal vez en tiempo de ejecución va a ser un entero. Y el compilador dice, bueno, pues dejo ahí la división y a ver qué le pasas. Y truena en tiempo de ejecución. Por eso tienes que hacer 10.000 pruebas para ver que de veras pase eso, ¿no? E incluso meterle inputs mal y demás. Aquí no es que no hagas pruebas, pero ya no tienes que hacer tantas pruebas para tu código. O sea, esas pruebas para ver que los cálculos y demás hagan bien, pero no para cosas tan básicas como no pasó por esta línea porque entonces no sé si están dividiendo los tres. Sí, estoy de acuerdo. Mi pregunta es más bien, la lógica sigue siendo la misma. O sea, tú como desarrollador le vas a mandar algo que puede ser dos cosas. Y Sí. dependiendo de cuál de las dos es, va a ser una u otra. Independientemente de si es un lenguaje dinámico y hasta que se ejecuta, sabe realmente si era, o si aquí el lenguaje te cachó. No, o sea, Sí. la lógica siguió siendo la misma. Es algo que tú le mandas y puede ser cualquiera de las dos cosas. Es dinámico hasta el momento en que de verdad se ejecute, vas a ver cuál de las dos era. Y ejecuta un bloque o el otro.
es algo que se usa mucho en la programación con lenguajes dinámicos. Sí. Y el otro ejemplo que tenías que era muy claro, es donde tenías el if en los... el tipado por flujo. El tipado por flujo, exactamente. Tenías ¿tienes por ahí ¿Alguno de estos? creo que era el anterior. Ese. Tenías uno con un else, creo que sí es el siguiente. El caso es que hay en el if de adentro. Ese algo puede ser, bueno, ya sabemos que no es null porque ya pasó el primer if. Ajá. Prácticamente eso es, si es no null, sigue. Pero en el de adentro, realmente la lógica sigue siendo, si esta es una instancia de string, hazle el uppercase. Sí, y en el else es prácticamente, si esta es una instancia de entero, o sea, la lógica sigue siendo la misma. Tenemos sintaxis, azúcar sintáctica para no tener que escribirlo claramente. La gran diferencia va a ser que aquí es a fuerzas. O sea, en un lenguaje dinámico no tendrías que validar si existe. Es más, en Java no tendrías que validar si existe. Nada más pon, o sea, si eres muy disciplinado, vas a poner if, algo distinto de null antes de invocarlo. Pero si no eres disciplinado, o ya son las 4 de la mañana y se te olvidó, normalmente lo harías a las 4 de la tarde, pero a las 4 de la mañana no lo pusiste, va a tronar. Si le haces el cast, la cosa es que tú cuando haces un cast lo puedes hacer mal. Si te haces bolas en el código, igual ya son las 4 de la mañana y en lugar de hacerle cast a int, le haces cast a float, truena en tiempo de ejecución. Y tú lo corres y ves que una prueba pasó bien porque no pasó por ahí el código y ya te vas. Y pues no sé, 2 o 3 meses después o un año después pasa por ahí, se ejecuta esa línea de código y truena. Entonces aquí la cosa es, esos errores se pueden cachar en tiempo de compilación, pero tienes que ser muy disciplinado y entonces pues para que seas muy disciplinado te vamos a obligar a que seas muy disciplinado con eso. Okay. Ahora, dejando a un lado lo técnico, la implementación de Ceylon, ¿hay algún ejemplo que no sea de una programación, digamos, que hasta el momento de ejecución se va a saber qué tipo es y que realmente se está ejecutando? ¿Hay un ejemplo donde se use este tipo de uniones, por ejemplo, que realmente le pases dos cosas y decida, y que no sea algo que sea usado comúnmente en los lenguajes dinámicos? Me pareció que todos los ejemplos eran cosas que se hacen pues diariamente en JavaScript, en Python, en cualquier lenguaje. Y es normal, y aquí me parece como que la sintaxis de Ceylon está tratando de dar la vuelta para poder facilitar eso en un lenguaje que es rígido por sus tipos. Entonces tienes que ponerle este o nulo. Así es. Puedes, como decía, con la diferencia local ya no necesitarías. Si tuvieras un método que te devuelve algo que es una unión de 40 tipos, tú pones value x igual a llamar el método y no tuviste que escribir esos. Entonces pareciera como si es dinámico, pero ese valor que te devolvió el método, donde lo hayas asignado, es la unión de esos 40 tipos. Te va a forzar después, cuando lo quieras usar, ver si es de un tipo, pues tienes que validar que es de ese tipo. No vas a poder usarlo como si fuera de ese tipo sin validarlo. Esa es la gran diferencia. En JavaScript pues ni compilador tienes, entonces todo a fuerzas va a pasar en tiempo de ejecución. Y te digo, si eres el programador más disciplinado del mundo, pues tal vez dices, bueno, todo esto me sale sobrando, porque de todo modo lo escribo. La cosa es que, o sea, muchos no somos así. A muchos se nos va una validación de null o de tipos o de lo que sea, de índices. Porque sabemos que ahorita el método, ese método que estamos implementando, la única ruta de código que va a ser otra cosa que estamos implementando nosotros también. Y en ese momento sabemos que nunca le vamos a pasar null, entonces no metes la validación en null. Pero el código no es algo estático, el código siempre cambia. Cuando cambie tu sistema después y alguien más llame tu método y no se fijó que le pasó un null, tu código que llevaba 5 años funcionando perfectamente, de repente truena porque no tiene esa validación en null. ¿No? Aquí, aunque sea la única ruta,
Lo importante aquí es que también tú tienes que definir cuándo algo puede ser null o no. O sea, si tú defines un método que recibe un string, así string x, no puede recibir nulos. Nadie lo puede llamar y pasarle un null. No lo puedes llamar y pasarle un string de interrogación, porque eso es string o null. Y esta cosa te dice, aquí yo nomás acepto strings. Entonces lo tienes que validar antes de llamar al método. O sea, tendrías que decir, si es string esto, entonces ya mandas el método, mandas llamar la función y le pasas el argumento, porque ya viste que sí es un string, porque ese método nada más recibe strings. Entonces ahí te ahorras la validación, digamos, que si quieres verlo así, adentro de ese método solamente puedes usar el string, no lo tienes que validar, pero quien quiera llamar a ese método tiene que asegurarse que le va a pasar un string. Entonces, la cosa es que ahora solamente vas a definir, tienes muy claramente definido en tu código dónde puede haber nulos, porque todos tienen que ser tipos opcionales. En Java todo es tipo opcional. O sea, y en JavaScript pues, también todo es un tipo opcional. Puedes tener null o puedes tener undefined, porque no es lo mismo. Y acá, solamente donde digas que vas a aceptar null, te lo va a permitir el compilador. Si el código no compila, pues nunca vas a poder pasarle null a donde no acepta null. Última pregunta. ¿Cuál es el desarrollador target al que está dirigido este programa? Porque por un lado me dices que esas cosas que te evitas son cosas que hacen los principiantes. Ok, le pasas nulo o le pasas un valor, se le pasa y le truena un año después. Pero por otro lado, la sintaxis no es algo que un principiante vaya a dominar. Por ejemplo, 3 tipos unión y un interacción. Sí, la sintaxis. 3 nuevas keywords, cosas así. ¿Quién es el target de este lenguaje? Que sea, es un lenguaje de uso general que creemos que tiene diferente atractivo para diferentes targets. O sea, alguien que ya ha usado mucho tiempo algún lenguaje de programación como Java, va a ver, de inmediato va a ver los beneficios de esto. Alguien que no es un programador, que a lo mejor fuera su primer lenguaje, o ha programado otras cosas en JavaScript o algo y le metes a un proyecto grande y empieza a ver esto y lo empieza a aprender sobre la marcha, a lo mejor de manera inmediata no va a ver los beneficios y se va a estar como hartando de tener que validar tantas cosas para que compile el código, pero los empiezas a ver cuando pues, no están pasando errores. O se va a mal acostumbrar y pues, o sea, el día que alguien le pasa un endpoint reception y sus cuates le digan, es que no me pasó tal cosa, o class cast, dice, ¿qué es eso? Nada, pasa eso. Ceylon realmente como lenguaje está pensado para equipos grandes en proyectos grandes, pero eso no significa que no sirva para que tú hagas tu pet project de 50 líneas. Pero ahí la diferencia es que, o sea, cualquier lenguaje lo puedes usar para tu pet project, ¿no? O casi cualquier lenguaje. Ahí el pleito de la gente con Java es que no es muy bueno para el pet project porque es, o sea, el Hello World tiene 10 líneas, o no sé. Pero a la hora que hay muchos lenguajes que se enfocan a eso y dicen, no, mira, aquí nomás escribes una línea, pero a la hora que empiezas a escribir ya no una, sino 50,000, 100,000, 200,000 líneas de código, como pareciera que el lenguaje no es muy escalable, porque no es el que tengas, no estamos hablando de escalabilidad en cuanto a 200,000 transacciones por segundo o lo que sea, sino escalabilidad de la base de código. Cuando tienes lenguajes que tienen varias sintaxis alternas, gramáticas alternas, no tienen esas validaciones que decíamos, porque esto que decía del error del null no es, eso nada más le pasa a un principiante, eso me puede pasar a mí, porque pues, o sea, te digo, el código no es estático, el código se va moviendo, el código es dinámico. O sea, si tú trabajas en un proyecto de 100,000 líneas de código, se están modificando constantemente, ya no estás en una fase del proyecto en que estás escribiendo código nuevo todo el tiempo. Llegas a una fase del proyecto en que empiezas nada más a modificar, cambiar requerimientos, estás optimizando cosas, estás modificando el código que tú o alguien más ya escribió. Esa parte es cuando empiezan a entrar muchos defectos en código que a lo mejor no los tenían. Y para eso te van a servir todas estas validaciones, para que no introduzcas defectos nuevos, incluso en código existente, ¿no? Cuando lo modificas.
Nada más tengo para una pregunta y hacemos un proceso, ¿no? Ok. Ceylon maneja tipos JSON y sí, ¿cómo hace la diferencia de los tipos en ese caso? No, JSON pues es una estructura de datos ya definida, no está integrada en el lenguaje. Tenemos un módulo para leer JSON y pues te lo lee a sus propios tipos, ¿no? Tenemos un JSON object, un JSON string, JSON array, no me acuerdo cómo está lo de los números, creo que eso sí te los devuelve como los strings, ints y floats, sí los manejan nativos, pero ya tienes el JSON object y el JSON array, ¿no? Para parsear y para generar texto en JSON. Pero es un módulo, no está dentro del módulo del lenguaje, pero tiene, sí está el módulo como parte del SDK. Supongo que habría que hacer todavía un poco más de más variaciones para algo que llega de un Las JSON. mismas. Por ejemplo, algo podría ser tal vez de tipo float o algo parecido, ¿no? O sea, no Sí, sé. como dices, como para ir navegando el grafo del objeto, sí, tienes un JSON object y le preguntas, oye, tienes tal, lo manejas como un mapa, pero que te dice que el tipo es cualquier cosa, entonces preguntas, ¿tienes tal llave? Sí, ok. ¿Tienes un string en esa llave? Sí. Aquí estoy manejando sintaxis muy simple ahorita, pero tú puedes hacer una condición un poquito más elaborada donde digas, si me pasaron un JSON object y ese objeto tiene la llave tal y esa llave contiene un valor de tipo tal que ya asignaste, además asígnalo a la variable x, entonces ya adentro manejas x. O sea, estos son casos muy simples, tiene un poquito más elaborado para manejar como muchas condiciones, incluso en cascada y cosas así. Lo que pasa es que ahorita no quería enfocarme tanto en las sintaxis del lenguaje y todo, sino en el sistema de tipos, ¿no? Enseñarles las deficiencias o limitaciones del sistema de tipos en Java y cómo las estamos cubriendo o mejorando en Ceylon.